Realmente Bueno, pues vamos al análisis político de los lunes. Está ya aquí Damián Cepeda. La verdad es que hay un mundo de temas, pero hay una donde me quiero centrar, si me permites, Damián. Bienvenido. Claro. Buen día, qué gusto estar acá contigo. A ver, la manera como Morena y aliados han estado respondiendo pues a esto que significa, es una bomba, es un Sí, misil, sin duda. ¿no? Que son las acusaciones desde Nueva York en contra de Rubén Rocha y de 9 funcionarios, es advertir que hay una actitud injerencista de Estados Unidos, un embate contra la soberanía, y que México puede resolver sus propios problemas y su propia justicia basta, no necesitamos la justicia de Estados Unidos. Pero el siguiente argumento que va junto es justamente contra las oposiciones, ¿no? La frase de Ariadna Montiel ahí en el Congreso fue: los opositores son traidores, sin matices, sin diferencia. Es decir, cualquiera que vea bien las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha está a favor del injerencismo y por lo tanto es un traidor a la patria, a la soberanía nacional. Te rogaría una reflexión sobre este planteamiento. Yo los veo desesperados. Yo creo que fue un golpe brutal el que recibieron, bien merecido además, porque creo que han estado abusando, no todos, pero sí algunos gobernantes, gobernadores, gobernadoras, funcionarios de todos los niveles. Y ahí me parece que traidor a la patria es aquel que se pone de acuerdo con el narco para ayudarles a delinquir. Eso es traición a la patria. Y creo que una defensa basada en una supuesta soberanía para tapar o dar impunidad a gobernadores emanados de su partido, Morena, ¿no? Con ese discurso no es válida. Creo que Estados Unidos está actuando ante la falta de actuación de México. Yo no quisiera, no celebro que una entidad externa, en este caso un país, sea quien haga esas acusaciones. Claro que no. Lo quisiera que lo hiciera mi país, pero sí celebro y me da gusto que vayan a pagar esos gobernantes que se les atrevieron a traicionar a México y ayudarle al narco. La acusación es de lo más serio, nunca antes vista, ¿eh? Un gobernador en funciones de Morena, en este caso Rocha, acusado de ser un narcogobernador. ¿Qué opinas del argumento que da la secretaria general de Morena cuando dice estas acusaciones son la respuesta al señalamiento de agentes de la CIA en Chihuahua? Me parece dos cosas. Primero, este proceso no empezó a raíz del suceso de Chihuahua. El suceso de Chihuahua no se conocía. Fue de mucho tiempo atrás. Desde el 2023. Completamente. Hay que recordar que hubo esta, pues no sé si secuestro o retiro de un líder criminal, el Mayo Zambada, que se entrega en Estados Unidos, que se le entrega a Estados Unidos, perdón. Él hace acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, después se entregan hijos de otro narcotraficante, los hijos del Chapo, y a partir de ahí pareciera que se da toda esta investigación. Hay un relato creíble, verosímil, porque los señalamientos empatan con hechos que se dieron. El señalamiento es que previo a la elección se pusieron de acuerdo para ayudarle a ganar y que incluso eso implicó darle lista de opositores para que los amenazaran, amedrentaran y demás. Pues, ¿qué creen? Que secuestraron a opositores, amenazaron a opositores, se robaron las urnas, el crimen organizado. O sea, lo que ahí está señalado ocurrió. Dos, está el suceso donde asesinan al diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, en donde el líder criminal dice es que iba hasta el gobernador, no lo mataron en donde está diciendo la fiscalía que lo mataron acá. ¿Qué fue lo que pasó por el gobierno del estado? Por eso digo que es creíble. Trataron de encubrirlo al grado tal, Ricardo Rafael, se nos olvida. Editaron, hicieron un video en donde pusieron el carro del diputado asesinado en una gasolinera para hacer parecer que ahí lo habían matado. ¿Quién hizo eso? La fiscalía del gobierno del estado de Morena, de Sinaloa, ese que está siendo acusado. Después la Fiscalía General llega y dice, oye, eso es un montaje, esto sucedió acá. Por eso te digo que es creíble. Y tres, pues todos los señalamientos que ha habido de estas ligas que han llevado a esa violencia exacerbada en ese estado. No, yo creo que esta acusación lo que se debe hacer es sí que se separara del cargo, pero debería de desaforarse a este personaje y entregarlo a la justicia. Te tengo ahí porque es falso que el gobierno de Estados Unidos pidió que se le extraditara. Pidió la detención provisional. Claro, es que nuestro convenio bilateral, digamos, el tratado bilateral en materia de extradiciones, lo que dice es que hay una primera etapa donde pides es detención provisional
en lo que entregas las pruebas. Sí. Esa es la fase donde estamos. Ya respondió la Fiscalía que no lo van a detener provisionalmente. De acuerdo. Lo cual te anuncia qué es lo que sigue. Porque, ¿qué va a pasar cuando presenten las pruebas? Si ya sabemos cómo actúa la Fiscalía General de la República, generalmente con las pruebas entregadas de Estados Unidos, tienes el caso de Cienfuegos atrás. Completamente. Yo primero le diría a quien nos está escuchando que hubo un proceso previo ante un gran jurado que le llaman ellos en Estados Unidos, en donde la Fiscalía de aquel lado, el Departamento de Justicia, pues entregó las evidencias para que le autorizaran llevar a cabo esta acusación. Entonces sí fue un proceso previo en donde muestra la evidencia que tiene. Segundo, yo veo al gobierno de Morena protegiendo a este gobernador y a otros gobernadores, porque no es el único señalado. Al día de hoy es el único señalado por Estados Unidos, pero creo que ahí vienen otros, porque señalamientos hay muchísimos en muchos estados de este país. Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, en fin, Zacatecas y muchos más. Señalan, y veo al gobierno de Morena que lo protegió antes. Se debió haber ido ese gobernador desde el suceso de Héctor Melesio Cuen, del diputado, por Dios. ¿No? Señalamientos de una subdelegada del bienestar de Morena señalando el financiamiento ilegal hacia la campaña por parte del narco Ricardo Rafael. Esto pasó hace ya un tiempo. Entonces los veo defendiéndolos antes y los veo defendiéndolos hoy, porque este rollo de, no, nosotros nos vamos a hacer cargo, ¿quién? ¿Cuál fiscalía? La que no encontró a nadie responsable con la muerte de niños y adultos por el tren, por ejemplo. La que no quiere ni siquiera llamar a declarar al secretario de Marina cuando sus sobrinos son los que llevaron a cabo el suceso de Huachicol fiscal, 600,000 millones de pesos. La que no tocó al entonces secretario de Gobernación, después coordinador de senadores, por el caso de la barredora, por favor. ¿No crees que vayan a proceder contra Rocha Moya? Yo creo que México va a tratar, desgraciadamente, el gobierno de Morena, al día de hoy lo que veo es que lo quiere blindar. ¿Qué Impunidad. costo político podría implicar que lo blinden a él también? Yo creo que muy alto. Creo que eso ya está sucediendo. De hecho, si ves encuestas, hay una caída evidente en la popularidad de la presidenta, incluso antes de este suceso. Dos temas se marcan mucho: corrupción y crimen organizado. Y creo que lo que vamos a ver es una caída muy fuerte, porque me parece a mí que la ciudadanía, pues estamos convencidos de que sí está pasando. No con todos, yo no quiero generalizar, pero claramente en muchos casos sí los protegen. ¿Por qué los protegen? Pues ahí está la amenaza velada. Una cosa es tener a alguien corrupto y otro que es ser cómplice protegiéndolo, ¿no? Lo segundo es lo que resta. Está la amenaza. Pareciera que Rocha está diciendo, si caigo yo, caen todos. Pues ojalá y caigan todos. Te agradezco mucho, Damián Cepeda. Nos encontramos aquí a Ras de Tierra el próximo lunes.